Bienvenidos a la primera conferencia del Congreso Regional INSEA América Latina 2021, organizado por INSEA, the International Society for Education Through Arts. Queremos aprovechar también para agradecer al apoyo de UNESCO en el desarrollo de este congreso, ¿no? Este congreso que se realizará desde el día de hoy, 24 al 27 de noviembre, y para nosotros en este congreso es un enorme placer y honor presentar al pensador y teórico profesor Walter Miñolo, ¿no? El profesor Miñolo nació en la provincia de Córdoba, Argentina, es filósofo de la Universidad Nacional de Córdoba y luego obtuvo una beca para viajar a Francia y estudiar semiótica, donde tuvo la oportunidad de ser alumno de Roland Barthes y Gerard Genet. Allí fue que recibió su doctorado en la École de Hautes Études, disculpen el francés. Bueno, el profesor Miñolo es dueño de un extenso currículum donde podemos señalar, actualmente es profesor de la Universidad de Duke en Estados Unidos. El profesor Miñolo publicó numerosos trabajos sobre semiótica y teoría literaria. Sin embargo, lo que nos interesa ahora es sus diferentes textos sobre el mundo moderno y colonial, la exploración de conceptos como la colonialidad global, la geopolítica, el conocimiento, transmodernidad, pensamiento fronterizo y pluridiversidad. Dentro de la amplia libros publicados por profesor, podemos mencionar algunos importantes, ¿no? Desobediencia epistémica, historias locales y diseños globales, el lado más oscuro del Renacimiento, habitar la frontera, la idea de América Latina, y hace poco publicó su último libro con Pedro Pablo Gómez, denominado Reconstitución Estética Colonial. Sin más palabras, sin más preámbulos, es un honor para nosotros tenerlo y presentar aquí al profesor Miñolo. Adelante y bienvenido, profesor Miñolo. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por las palabras, por la invitación y también muchas gracias a quien organiza esto. Me da un gran placer estar en conversaciones con ustedes a través de este coloquio que por lo que veo es bastante grande y habrá muchísimas conversaciones. Es un placer también seguir la conversación directa e indirecta con la querida amiga y colega Catherine Walsh, que ha inspirado este congreso, coloquio. Y bueno, agradecido y a quienes estén escuchando. Y como digo siempre, cuando uno conversa en un salón, en una sala, tiene una sensación de quiénes están, aunque no les conozca. Pero en el internet es una cosa muy extraña porque no hay sensación de a quién se le está hablando. Bien, mi presentación, que voy a tratar de hacer en 40 minutos, consiste en una introducción. Voy a mostrar dos vídeos y después de los vídeos voy a hacer algunos comentarios que están relacionados con los temas del Congreso. Es decir, los vídeos serán, son el material inspirador, ¿no es cierto?, de los comentarios y las preguntas que los vídeos nos invitan a considerar. Bien, vamos a empezar por compartir pantalla. Vamos a ampliar la pantalla. Bien, estos son los tres conceptos fundamentales que articularé después de visto los vídeos. Y en cuanto al proyecto de ustedes, no sé por qué lo puse en inglés, es desaprender arte, estética y tecnología. Estoy siempre trabajando en las dos lenguas y se me confunden por ahí. Bien, yo voy a empezar señalando algunos de los puntos del enunciado del Congreso a los cuales me voy a dirigir, ¿no? Tiene como objetivo promover la reflexión e interferir en el orden pedagógico establecido, es decir, un propósito pedagógico a través del arte, como se dice más abajo. Yo diría
vamos a invertir un poco la cuestión y decir que el proyecto fundamental es el pedagógico y el arte es una manera de hacerlo. Podrían ser otros, podrían ser la ciencia, podrían ser el deporte, podrían ser las telenovelas, podrían ser muchísimas cuestiones, ¿no? Lo fundamental aquí es el hacer pedagógico como una manera de, de crear comunidad, porque lo pedagógico no es transmitir información, sino es crear conversaciones donde todos y todas aprendemos juntos y juntas, porque cada uno y cada una quien está en un contexto de educación sabe lo que otros y otras no saben. Conocer a esos otros. Yo diría también invirtiendo aquí, tenemos que conocernos primero a nosotros y a nosotras mismas. Y después de ese conocimiento de nosotros mismos surgirá la conversación con los otros o las otras. Rescatando grupos sociales. Bueno, los dos vídeos muestran que los grupos sociales ya no necesitan que nosotros les rescatemos porque ellos y ellas están tomando la palabra. Hay muchas maneras de mostrar esto, pero yo lo voy a mostrar a través de la gente que en este contexto hace arte, porque el arte es una de las opciones que tiene, ¿no? Dice, estas condiciones nos brindan el sentido de ser y hacernos más humanos. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que nos está fallando? ¿Por qué somos menos humanos? Y esta es una cuestión fundamental porque aquí se juega, como lo dice luego el enunciado, las cuestiones de género y de raza. Y aquí viene la cuestión fundamental en tanto que la modernidad, colonialidad, es un sistema clasificatorio que ha hecho que muchas gentes sean clasificadas por género y por raza como menos seres humanos. Y los menos seres humanos se presupone desde este modelo, desde la colonia, ¿no es cierto?, hasta nuestros días, que los menos humanos no pueden pensar. Entonces la cuestión, y nosotros en América Latina, tanto como habitantes del tercer mundo, así como las comunidades, las primeras naciones indígenas, la diáspora africana, hemos sido desclasificados, jerarquizados de distintas maneras, con distintas intensidades, puesto que quienes descendemos de europeos, seamos inmigrantes, como en el caso mío, mestizos, mestizas, o criollos, criollas, que ya no creo que queden muchas, eh, la descualificación es de distinta intensidad. Evidentemente, los pueblos originarios y la diáspora africana es una descualificación mucho mayor que la que sufrimos a quienes pertenecemos al tercer mundo. Ya pertenecer al tercer mundo es una jerarquización racial y racista. Bien, estos son los problemas que a mí me han motivado este congreso y en estos enunciados, ¿no? Ahora trato de seguir adelante, pero no puedo. ¿Por qué no puedo seguir? Ahí está. Entonces, antes de mostrarles los videos, les propongo pensar mientras los ven en esta pregunta. ¿Cuál es el lugar del arte, la estética y la tecnología en el patrón colonial de poder? Para quien no sepan qué es el patrón colonial de poder, es una especie de inconsciente de la civilización occidental. No el inconsciente del individuo, de la persona, sino el inconsciente de la civilización occidental. O dicho de otra manera, en términos, digamos, de lingüística chomskiana, es la estructura profunda, la que no vemos de la civilización occidental. Entonces lo que yo voy a sugerir es que arte y estética y tecnología son conceptos modernos coloniales constituidos por quienes los controlan y quienes los consumen como universales abstractos. Al constituirse de esta manera, destituyen la amplia gama del hacer o de los haceres humanos, poiesis en griego, ars en latín,
y controlan el sentir, los sentimientos, las emociones, lo que llamamos la estesis sensorial, y reducen la amplia gama de la tecné como saber hacer, a la tecnología industrial y la tecnología digital. Esto es una gran confusión que la tarea pedagógica, a mi entender, bueno, es lo que yo hago en mis cursos, es esclarecer eh, estos conceptos. Preguntarnos cuándo aparecieron estos conceptos, quién los introdujo, por qué los introdujo, a quién beneficia. Entonces ahora vamos a ver dos vídeos. Uno, el primero, yo te voy a decir, Mario, en el momento de mostrarlos, voy a hacer una pequeña semblanza de quiénes son las personas. Benvenuto Chabajay es una persona maya quiché, que por cualesquiera razones de su vida cayó en el ámbito constituido ya del arte. Y entonces como indígena se enfrenta a esto que es el arte, qué es lo que yo hago, cómo la colonialidad me está controlando, etc. Entonces mostremos el de Benvenuto y después le digo unas palabras sobre el segundo vídeo. Llevo Ya se ve. casi 18 años aquí en la ciudad y pues, cada vez cuando yo llego Se a mi refiere a pueblo, ¿verdad? A San Guatemala, ¿no? Pedro, La ciudad de siempre Guatemala. como que yo fuera un extranjero más, ¿verdad? Entonces, digamos así, empecé a analizar sobre eh, lo contemporáneo que es uno en la ciudad o en San Pedro, ¿verdad? Entonces, lo que yo encontré es que las miradas de la gente, digamos, como que yo ya perdí la mirada de la gente. O sea, he perdido muchas miradas, inclusive también como pues, con una tristeza, ¿verdad? Una tristeza de que cuando uno llega en una esquina del pueblo y pasa el chucho y ya no es el mismo chucho que uno dejó, ¿verdad? Entonces ya hay muchas miradas que se ha perdido, entonces yo dije, bueno, pues tengo que retornar, pero para el retorno no es que sea, digamos así, físicamente, ¿verdad? Sino que se puede hacer a nivel conceptual y en mi caso lo estoy trabajando y a nivel de la estética del arte, ¿verdad? Yo siempre hablo también de pueblo, hablo de la tierra porque me doy cuenta que pues, la práctica indígena cuando uno nace siempre corta el ombligo, ¿verdad? El ombligo como lo llamamos nosotros, el mushush, ¿ya? Lo entierra o lo esconden, ¿verdad? Entonces, en mi caso, ¿verdad? Entonces, si quiero retornar y debo también pensar para retoñar, ¿verdad? Y lo que se está viendo o lo que ustedes van a ver, digamos, en la exposición, tanto objetos o si performance o lo que es el arte, eso es un retoño del retorno que estoy haciendo, pero por el retorno estoy pensando la búsqueda del ombligo. A veces sí tenemos así la cara agachada, ¿verdad? Ya. No es que sea por vencido ni por miedo, ¿verdad? Sino que estamos hablando con la tierra. Pues la tierra esa es parte donde está nuestro legado cultural, nuestro legado eh, de muchas formas, ¿verdad? Entonces eso es regresar, es ver que el pasado está adelante también, ¿verdad? O sea, digamos, si el occidente siempre tiene su pasado atrás, ¿verdad? O sea, siempre hay que olvidarlo, ¿ya? Nosotros no, nosotros tenemos adelante. Tenemos nuestra historia, lo tenemos adelante. O sea, nuestros pasados lo tenemos adelante, ¿ya? Pues, hablamos con ellos, ¿ya? No hablamos detrás de ellos, ¿ya? Entonces, he aprendido mucho para hacer una metáfora de pues, lo que llamase arte, ¿verdad? O sea, para muchos a veces lo que uno hace no es arte, porque no está en la estructura occidental, ¿verdad? Pero eso no importa, o sea, por lo menos hay que olvidar un poco, o olvidar un poco sobre, digamos, las prácticas y pensamientos occidentales, ¿verdad? Sí, 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 uno ha aprendido mucho porque estamos reconociendo que solo nos vinieron a cubrir, solo estamos quitando esa manta de lo que nos vinieron a cubrir, estamos quitando el polvo, en mi caso lo estoy quitando a través de la estética del arte. Otros están en la matemática, en la política, entonces como que estamos como quitando ese polvo. Inclusive también así como que metafóricamente solo nos vinieron a anestesiar, ¿verdad? En la exposición se va a ver eh,
una piececita, digamos así, de la jeringa, así congelada, ¿verdad? Eso es lo que se reflexiona en eso, ¿va? Solo nos vinieron a anestesiar y siento que ya se está acabando, digamos así, el efecto de la anestesia, ¿va? Ya estamos despertando. En Sutujil, ¿verdad? El que yo hablo, no existe la palabra arte, ¿verdad? Que siempre he mencionado, no existe, existe, digamos, esas conexiones sobre lo sagrado, ¿verdad? Entonces todo es sagrado, no solo, digamos, así, el búsqueda del ombligo, no solo el ombligo, ¿verdad? Sino que también las primeras imágenes que yo vi desde pequeño, así que vimos, así, los niños tujiles, es una imagen hecho por la madre, ¿verdad? O sea, la madre es yo, como le dicen, yo, eso es una tortilla con sal caliente apachada. Eso es como que silenciar, o sea, es una forma como silenciarnos, ¿verdad? Entonces esa es una práctica para mí muy importante y también esa es como que la primera imagen, digamos así, como que no es que sea resistencia, sino que es la primera imagen, digamos así, de una desobediencia hacia el occidente, ¿verdad? Digamos, ya no hay mucha necesidad, digamos, de ver a Henry Moore o Giacometti y todo, sino que también hay muchas prácticas aquí también, ¿verdad? Que puede ser una expresión pues para decir algo, ¿verdad? Ya. No solo eso, sino que también hecho por la madre. O sea, el Mushush, o sea, vino con mi madre, ¿verdad? Entonces hay una conexión, ¿verdad? Y también, digamos así, que como unas imágenes o resistencias desde, o sea, desde la colonia, digamos así, que un poema, Las huidas de las vírgenes, un poema de Luis Batz, ¿ya? Entonces con un tatuaje, digamos así, el último tatuaje que yo así que realizamos es que es como la primera imagen de no contaminar, ¿verdad? O sea, de no contaminar la sangre. Eso es algo metafórico también, ¿va? Pero para mí eso es muy importante, por eso hay que alejarse, ¿verdad? Digamos, para mí lo de colonial es que es una forma de alejar de los pensamientos y estructuras occidentales, pero para alejarse se obliga o me obligo a acercarme a lo más importante, a la búsqueda, en la búsqueda de eso lo que hablamos, al ombligo. Digamos, para mí, el arte es una forma de sanar una herida, ¿verdad? Ya. O sea, desde la teoría, digamos, una herida colonial, ¿verdad? O el lado oscuro pues, del occidente, ¿verdad? Entonces, si en Sutujil ser un pintor, un médico, un enfermero, un curandero, se dice lo mismo que es Comanel es sanar, entonces sí vale la pena sanar desde nuestras culturas, una herida, ¿verdad? Y eso es lo que quiero hacer, o sea, eso es lo que uno está pensando, ¿verdad? O sea, como te digo, puede ser arte o no, digamos, a la plataforma occidental, eso no mucho me importa, ¿verdad? Me importa es que sí logro sanar, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo con el cambio del nombre del estadio. En vez que Mateo Flores, vamos a poner Doroteo a mucho, ¿verdad? Entonces es una forma de sanar esa herida, o sea, a través de la cultura, a través del arte, ¿verdad? Entonces sí vale la pena, pero desde la forma de sanación, ¿verdad? No de expresión. Bien, voy a hacer unos comentarios, después introducir a Janet. Ustedes han escuchado, él habla de arte y estética. Miradas. ¿Sí? Prosiga, profesor, disculpe. Ya. Él habla de arte y estética, pero dice que en su lengua maya quiché, no, el concepto de arte no existe, ni tampoco el concepto de estética. Pero es, digamos, acercarse al arte para rechazarlo al mismo tiempo. Es decir, y ahí está, digamos, habitar la frontera y el pensamiento fronterizo, etcétera, ¿no? Es fundamental para entender lo que le estoy proponiendo, porque ya no se trata de rescatar, de darle voz a los otros, porque ya han tomado la voz. Lo único que tenemos que hacer es escuchar, no rescatar. Yo que el planteo está muy claro. ¿Por qué hace arte? Lo que tiene es arte y estética. Bueno, son las opciones que Occidente le da, pero va a desobedecer. ¿Y por qué va a utilizar el concepto de arte y estética para sanar? ¿Sanar qué? La herida descolonial. Pero para hacer eso tiene que desobedecer al arte, al concepto de arte y el concepto de estética. Pero para desobedecer al concepto de arte y estética tiene que conocerlo. Y ahí estamos todos y todas quienes
habitamos las fronteras, distintos tipos de fronteras, pero es la frontera entre modernidad, colonialidad. Bien, Janet Ehlers es danesa, su madre es danesa, su padre es de una isla caribeña, no recuerdo, no es Jamaica, es de una de las islas pobladas de la diáspora africana. Y, perdón, me doy cuenta que, perdón, se me está acabando la batería y no quiero... eh, entonces, yo les vamos a poner ahí en el chat una entrevista con Janet, donde ella cuenta su despertar, como dice Chabajay, ¿no? Chabajay habla de esto, nos estamos dando cuenta de lo que nos han hecho, ¿no? Y entonces, como ella también había sido educada en las escuelas de arte, haciendo vídeos, etcétera, usa lo que tiene, pero lo usa no para hacer arte, sino que usa el arte para sanar la herida colonial. Y esto me parece que es fundamental, esta inversión para la pedagogía, usando el arte para trabajar, escuchar, trabajar juntos con otras comunidades, otras personas que llevan la herida colonial de otra manera, ¿no es cierto? Nosotros, quienes descendemos de europeos, tenemos privilegios frente a las a comunidades de las primeras naciones, los africanos, pero perdemos nuestros privilegios cuando vamos a la Europa del Oeste y cuando vamos a Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Entonces vamos a ver el, ah, el vídeo de Janet. El vídeo de Janet es mudo, no tiene palabras. Empieza en silencio y de pronto se siente el golpe del látigo, ¿no? Adelante, Mario.
Muy bien. Hay mucha información en la web sobre Janet y sobre Benvenuto. Para esta presentación a mí me interesa fundamentalmente un par de cosas. Yo creo que también el vídeo de Janet se explica por sí misma. Ah, en fin, hay mucho que decir sobre dónde está esto, en qué lugar, pero es un depósito que en la época colonial servía para almacenar productos del Nuevo Mundo y productos también del sureste asiático. Y luego se ha convertido en tiempos más actuales en un depósito del Museo de Arte y guarda ahora una colección de estatuas griegas y romanas que son imitaciones, no son reales, evidentemente, ¿no? Pero ustedes ven, es claro el asunto, el ritual, digamos, la presentación de Janet en un ritual de máscara y de ritual africano, pero también el canvas, ¿no? El canvas donde se hace una pintura. Y esa pintura se hace en las espaldas de los y las esclavizadas que sufrían los latigazos, etcétera, ¿no? En el contexto, ¿no es cierto?, de la memoria griega de Occidente y ah, la, la, ah, la destitución, ¿no es cierto?, de los africanos y africanas como seres humanos. Entonces, Janet, en su manera, está también sanando la herida colonial del lado, digamos, de África y de la diáspora africana. Tiene también unos vídeos sobre Haití, y tiene muchas relaciones también con el Caribe. En el momento en que ella, en el vídeo, deja que se caiga el látigo, Ah, esta performance, esta actuación la hace también en vivo. Eh, en vez de dejar caer el látigo, está toda la audiencia sentada en el suelo o parada. No hay silla, no es un teatro, son espacios. Y entonces ella tiene el látigo en la mano y mira a la audiencia y le ofrece el látigo. Y entonces minutos de silencio muy tenso hasta que alguien en la audiencia se levanta y empieza a pintar, ¿no es cierto?, el canvas. Esto lo hizo 7 noches seguidas en una galería de Londres que se llama Autograph, que fue creada por Stuart Hall. Y después de las 7 noches hizo una especie de exhibit de las 7 pinturas, entre comillas, ¿no? Bien, entonces la cuestión aquí, le vuelvo a la pregunta inicial, a la pregunta inicial, a las observaciones iniciales, que la cuestión ya aquí en la pedagogía, es decir, ya no la pedagogía del arte, cómo vamos a enseñar arte en una nueva manera, porque eso sería muy dentro de la modernidad y la posmodernidad. Es en el ámbito de la modernidad y posmodernidad que se busca lo nuevo. Desde lo decolonial, los que nos enseñan estos hacedores y hacedoras, que es el sentido de poiesis, ¿no es cierto?, es que tenemos que empezar de nuevo, ¿no? Que no podemos ya tratar de entender esto desde las categorías que ha creado toda la historia del arte y toda la filosofía estética de la modernidad, ¿no? No sé si tengo... bien, entonces aquí para mí la cuestión de la pedagogía decolonial es de qué manera, preguntarnos de qué manera responden o respondemos, porque digamos yo como teórico, como filósofo, como pensador decolonial, como presentó Mario, estoy trabajando al lado de ellos y de ellas, es decir, Benvenuto y Janet son compañeras y compañeras de ruta. Lo que ellos hacen a través de los haceres en el contexto indígena y en el contexto de la diáspora africana, yo lo hago más bien como teórico dentro del contexto de la historia de América Latina y sus relaciones con Europa y Estados Unidos.
Entonces, ¿de qué manera? La cuestión es de qué manera responden Janet y Benvenuto, respondemos yo también, quienes por un lado estamos atrapados en los conceptos de arte, estética y tecnología, y por otro experimentamos en distintas intensidades, como dije antes, las heridas coloniales provocadas por la colonialidad. De modo que mi tarea no es estudiar como si fueran insectos a Janet y lo que hacen y Benvenuto, sino es decir, estar en coexistencia y ser guiado por ellos y ellas, porque son ellos y ellas las que nos hacen repensar las categorías de arte y estética y evitar la tentación de usar arte y estética renovadas, usar a Rancière o a quien se le ocurra, para entender esto. Esto ya no es, se puede hacer, yo esto no lo prohíbo, pero digo, esto no es la manera en que pensamos decolonialmente cuando pensamos que en la filosofía, como dijo Benvenuto, en todos los haceres, cualquiera sean las profesiones, la tarea fundamental es para quienes que han sido destituidos, reconstituir y sanar las heridas coloniales, ¿no? Entonces se trata entonces en la pedagogía, pero también en la investigación y también en todos los haceres, en de distintas maneras profesionales o fuera de las profesiones. Lo que hacen los campesinos, etcétera, es la reconstitución de los sentidos del hacer, del saber hacer y del sentir, las emociones, etcétera. Entonces aquí viene, para terminar en los últimos 5 minutos que me quedan, para mí la tarea fundamental de una pedagogía en esta esfera es no repensar en el sentido de dar una nueva definición, sino preguntarnos quién, cuándo, cómo introdujo los conceptos de arte, estética y tecnología. Porque ni tecnología, ni arte, ni estética designan cosas que existen. Lo que existen son haceres, pero estos conceptos y todo lo que se dice a partir de ellos son una manera de atrapar ciertos tipos de haceres de acuerdo a quien los conceptualiza. Y como dice Chabajay, estamos atrapados en el vocabulario y en toda la red, ¿no es cierto?, de sentidos que ha creado la modernidad, y en esa creación de la modernidad, la colonialidad, porque destituye otros haceres y otros sentidos y otras emociones y otras praxis de vida que no corresponden con el modelo de lo que debe ser. Por ejemplo, el concepto de desarrollo, ¿no? El concepto de desarrollo es tan tramposo como el concepto de arte, es decir, regula formas económicas y regula formas, ¿no es cierto?, de haceres. Entonces veamos brevemente. Hoy se confunde tecnología con la tecnología industrial y la tecnología digital, como si nadie antes ni en otras partes del mundo tuviera tecnología. Entonces la civilización y el desarrollo consiste en obtener tecnología. Esto es una gran trampa porque esa tecnología es una manera particular de la tecné. ¿Y qué es la tecné? La tecné es saber hacer, habilidad para hacer algo. Y todos los seres humanos tienen habilidad para hacer algo. Pero de pronto ocurre que por condiciones históricas muy complejas aparece un grupo de seres humanos a partir del Renacimiento que se expande por todo el planeta e empieza a introducir sus maneras de hacer, su saber hacer, hasta que llega la revolución industrial y la revolución tecnológica, ¿no? En este sentido, la tecné, si lo podemos llamar así, es un universal pluriversal de la especie humana. ¿Por qué?
Es universal porque todos los seres humanos tienen la capacidad, la habilidad de hacer. Y es pluriversal porque depende de cada historia particular, de cada historia local, de cada lengua, de cada memoria, el tipo de haceres que se articulan. En ese sentido también tenemos que revisar el concepto de ars, que fue la traducción latina de Tecné, pero quedó reducida no tanto a un saber hacer más, sino como habilidad. Entonces, ¿en qué momento el concepto de arte reemplaza a Tecné y Ars en el siglo XVIII? Y el concepto de arte en el siglo XVIII se une a la estética, o la estética toma el concepto de arte en Kant y Hegel para regular el gusto y regular el genio del artista que produce obras de arte. Al introducir el concepto de estética en este sentido, en el sentido kantiano hegeliano, no había concepto de estética en Grecia, por ejemplo, era poiesis, no estesis, pero estética oculta a estesis, porque la regula. Estesis es sensación, es percepción también por los sentidos. Pero esto queda destituido a partir del concepto de arte y de estética, que reduce todas otras formas que no se conjuga con la historia occidental del arte y de la estética. ¿A qué? A art craft, a artesanías. Y en los relatos no es literatura, sino que es folclore. Entonces la tarea de la pedagogía decolonial, una de las tareas de la pedagogía decolonial para mí es precisamente sacarnos el polvo, como dice Chabajay, a desconectarnos, desprendernos de los conceptos de arte, estética y tecnología, al mismo tiempo acercándonos y preguntándoles, ¿y ustedes de dónde salieron? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y ustedes qué es lo que hacen? ¿Y ustedes qué pretenden? En esa manera, es decir, la pedagogía empieza a correr paralela con los haceres que hay que llamar todavía, yo llamaría artísticos más que artísticos, y el efecto estético más que el efecto estético que generan estos haceres, los haceres que vimos, el de Janet y de Chabajay. Benvenuto. Bien, les agradezco y me detengo aquí cumpliendo lo prometido de hablar 40 minutos. Muchas gracias, profesor Walter. Ha sido una interesante conferencia. Hemos estado recibiendo algunas preguntas respecto a lo que usted ha estado planteando, y una de ellas es el ver, el ver la estética y el arte sigue siendo uno de los ejes fundamentales en las instituciones de poder. Como usted señaló en una entrevista que las universidades y los museos son dos de las instituciones fundamentales de la colonialidad del saber y el sentir. En ese sentido, la educación a través del arte en las escuelas básicas, primaria y secundaria, ¿qué implica un cambio hacia pensar e incorporar estos saberes decoloniales, ¿no? Como entender, sanar la herida, pero no desde estas instituciones grandes de poder, sino desde las escuelas básicas y regulares, ¿no? Implica entrar en alguna postura política, implica alguna actitud subversiva frente para cambiar estos grandes currículums escolares en las escuelas latinoamericanas, ¿no? Bien, claro, la pregunta es muy interesante porque permite estas aclaraciones. Lo que yo acabo de exponer es una cuestión, digamos, entre... es una cuestión, digamos,
entre personas que están discutiendo esto a nivel de organización de museos, enseñanza universitaria, etcétera. Entonces, la cuestión que tú planteas, ¿qué pasa con las escuelas primarias cuando la pedagogía se plantea en la escuela primaria? Bueno, ahí no es necesario hablar de todo esto, pero pensar y hablar de todo esto es lo que nos va a permitir ah, crear estrategias eh, ah, efectivas para la enseñanza primaria. Por ejemplo, en mis cursos de undergraduate, yo no hablo de nada de esto. Tengo un curso de hace muchos años que es las cosmologías, no me acuerdo el título exactamente, pero el título que le han puesto el departamento es las cosmologías mayas, aztecas e incas, las cosmologías de las poblaciones indígenas de América Latina. Bien, yo lo que hago es presentarle esquemas de la cosmología por turno, ¿no? Mayas, aztecas, incas, pero luego traerlo a lo que ¿qué están haciendo los indígenas en este momento? Reconstitución de esa cosmología. Y Benvenuto Chabajay es uno de los casos, ¿no? Entonces y los estudiantes van entendiendo esto sin que yo les diga, pero porque yo sé todo lo que les dije, es que puedo articular estrategias para que ellos lo entiendan en su propia experiencia. Entonces la cuestión termina en que los estudiantes se están aprendiendo ellos y ellas mismas a partir de su encuentro con estos haceres. Y en el seminario no hay ningún texto teórico, son textos y videos de personas indígenas. Entonces, un encuentro directo. Y bueno, entonces, de nuevo, esta es una cuestión teórica. Las cuestiones teóricas eh, las discutimos entre quienes estamos en esto, entre los artistas, los curadores, etcétera. Pero la enseñanza secundaria, y yo diría también la enseñanza de undergrad, no tiene necesariamente que ser como lo que yo presenté. Lo que yo presenté da simplemente un marco para qué preguntas hacer y qué material poner eh, para crear las conversaciones, ¿no? No sé si soy más o menos Sí, claro. profesor, sí, es claro. Gracias. Y otra pregunta es, bueno, un denominador común en las instituciones de los museos, por ejemplo, el Museo de Arte de Lima, eh, es una institución que se encarga de legitimar una historia o establecer ciertas historias oficiales. Sin embargo, el Museo de Arte de Lima no cuenta con una exposición permanente de arte popular o arte indígena de manera permanente. Del mismo modo en el Museo en Buenos Aires y etcétera, ¿no? Siempre el arte popular o el arte indígena terminan siendo depositados en museos antropológicos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el contexto sociopolítico cultural latinoamericano ahora se encuentra en una efervescencia, ¿no? Dentro de subidas y bajadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia, Pedro Pablo nos contaba sobre el derribamiento de monumentos, ¿no? Donde ya hay una acción política activa frente a todas estas nuevas ideas que están surgiendo, o el repensar la historia, o el repensar nuestras propias experiencias culturales, ¿no? ¿Cómo todo este escenario latinoamericano actual puede afectar al desenvolvimiento de estas nuevas modos de ver? Bueno, yo no sabía que había interés en los museos, puesto que si no hubiera organizado mi exposición en torno a los museos, porque he escrito sobre esto y he estado participando en los últimos meses con proyectos museológicos en América Latina. Uno de ellos, de la Fundación TIPA, ah, que se tituló Los museos desnudan su colonialidad.
Entonces, las conversaciones que estamos haciendo, y bueno, hemos hecho unas entrevistas también en México, en el Museo del Chopo, salieron artículos también en unas revistas sobre estas entrevistas. Ah, eh, la cuestión no es incorporar, sí, es decir, no, yo no lo dejaría de lado. Sí, es importante tener exhibición permanente en Colombia, por ejemplo, en Brasil, no solo de los indígenas, sino también de los afro. Eso está bien, pero eso es lo que es importante. Pero esto es cambiar el contenido, no es cambiar los términos de la enunciación. Y aquí lo que tenemos que entrar es plantearnos lo que yo dije sobre tecnología, arte, o tecnología, arte y estética, es plantearnos el revisar y ver cuándo se creó el museo, la institución museo, quién la creó, para qué se creó, cuándo se creó, etcétera. Y sobre esto también he hablado y he escrito, ¿no? Ah, por ejemplo, la tarea de Fred Wilson. La tarea de Fred Wilson está cuestionando como artista la institución museo desde su primera exposición que se llamaba Mind in the Museum. Y bueno, pero no solamente en América Latina, pues yo estoy viendo esto también en un contexto global, ¿no? Entonces estoy viendo lo que está pasando, por ejemplo, en los Emiratos y en Sharjah en Doha, con las bienales y con el Museo de Arte Islámico, y lo que está pasando en Singapur con el Museo de Civilizaciones Asiáticas, ¿no? Entonces, la cuestión no es, pero la cuestión no es que los blancos y las blancas, mestizos, mestizas en América Latina le den un lugarcito a los indígenas y a los afros, sino que dejen que los afros y a indígenas tomen, tomen, tomen el museo y decidan ellos mismos qué es lo que quieren hacer, no ser representados de nuevo por los blancos. La ventaja que hay en Doha y en Singapur es que no hay descendientes de europeos que dirigen estas instituciones. Estas instituciones las están dirigiendo los propios nativos o indígenas o como ustedes quieran llamarlas. Hay problemas, etcétera, ¿no es cierto? Pero lo que estoy planteando es que hay que revisar todas estas categorías y premisas con las que estamos pensando el museo, el arte, la tecnología y la estética. Y la universidad también. Porque la cuestión es, sí, no podemos descolonizar el currículo, pero podemos hacer tareas de colonial en la universidad. Descolonizar la universidad es imposible en este momento porque las universidades, sean privadas o estatales, están o en manos del Estado y en manos de las corporaciones, y las corporaciones y el Estado trabajan juntos y juntas. Entonces tenemos que ser conscientes de estos límites y al mismo tiempo conscientes de las posibilidades que tenemos como sociedad política. Y esa como sociedad política es las transformaciones que podemos operar en la esfera pública. Y esa transformación es cambiarnos a nosotros mismos, sacarnos el polvo, como dice Chabajay, sacarnos el polvo de Occidente, ¿no? Pero al mismo tiempo, para sacarnos el polvo tenemos que conocerlo. Entonces, cuando planteamos el patrón colonial de poder, tenemos que conocer cómo el patrón colonial de poder nos controla para poder salirnos de. Pero en fin, no salirnos a... Es decir, podemos salirnos del todo e ir a las montañas, pero lo que está planteando Chabajay y Janet es salirnos, pero al mismo tiempo, es decir, aceptar y desobedecer, apropiarse para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y ahí el objetivo es la sanación. Y entonces la cuestión en la escuela primaria es cómo llevar a los chicos a entender las heridas coloniales que los están marcando y cómo ir aprendiendo a curar esas heridas
coloniales. Y la diferencia aquí es entre escolarización y educación. La escolarización formatea. La educación promueve el empoderamiento del niño, la niña, el joven, la joven, etcétera, ¿no? Bueno, y esto es una tarea que no hay modelo, tenemos que ir inventándolas en el camino. Pero necesitamos saber esto, porque si no caemos en lo que la modernidad nos dice que tenemos que hacer. Y esa modernidad está en el Estado, está en el Ministerio de Educación, está en quienes dirigen el museo. No sé si han enterado lo que pasó con el MoMA, también eso. En fin, la cosa está en movimiento. Es decir, lo que estamos conversando aquí yo creo que es parte de ese movimiento. Yo no tenía muy claro en qué estaban ustedes. Yo me basé en el enunciado de la conferencia, pero lo que tú estás diciendo y la audiencia está preguntando lleva a consideraciones mucho más amplias. Yo planteé una cuestión muy específica de, eh, de cómo lo que están haciendo artistas y artistas en este momento nos llevan a plantearnos, a replantearnos nuestra concepción heredada de arte, estética y tecnología. Y bueno, y lo podemos llevar al museo y lo podemos llevar a la universidad. Bien, o sea, más o menos la idea es ser indisciplinados para sanar. ¿Ser qué? Indisciplinados para sanar. Exactamente. La indisciplina no es simplemente para rebeldía, para decir, mira qué rebelde que soy. No es rebelde sin causa. La rebeldía es una manera de saber hacer la sanación, sin necesariamente insultar o poner, sino afirmar lo que y recuperar lo que nos han quitado, que es el sentido de humanidad. Y esto hay que hacerlo de nuevo, eh, con estrategia, ¿no? Porque sabemos que el poder lo tienen nosotros y que le es muy fácil separarnos. Entonces la cuestión si queremos ser efectivos no es tratar de sernos los héroes, sino saber cómo jugar las cartas en este juego de póker que, eh, que es el mundo actual. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Miñolo. Ha sido interesante, una interesante conferencia. Agradecemos su tiempo. Nos quedamos obviamente con muchas preguntas, inquietudes y de escucharlo más, ¿no? No sé si tiene algunas palabras finales para dar por concluida la conferencia. Bueno, de nuevo, muchas gracias. A mí me gustaría escuchar qué se va a decir en las otras charlas y en los otros comentarios de la audiencia. Es decir, no solamente hablar y salir corriendo, sino tener un sentido de lo que está pasando, lo que va a pasar en las próximas conversaciones. Así que por favor, ténganme eh, al tanto y le agradezco a la audiencia la paciencia de haber estado escuchando. No, gracias a usted. Muy bien, ahora continuamos con el programa del Congreso. Seguirán todas las conferencias y agradecemos a todos y a todes por escucharnos y estar aquí. Buen día con todos.